Durante siglos, los enormes bloques de hielo y el frío polar del Ártico hicieron casi imposibles los enfrentamientos bélicos. En esa región inhóspita había que cooperar para sobrevivir. Pero ahora el cambio climático abre la veda para acceder a las riquezas y las rutas del Ártico, y ya no se puede descartar el uso de la fuerza. The prospects for armed conflict in the Arctic have changed for the worst. It's no longer unthinkable. ¿Será el Ártico el próximo escenario bélico global? Con el deshielo en el norte, con la mayor accesibilidad a las rutas comerciales, el Ártico está más en pugna que nunca. ¿Planea Rusia un desembarco en el archipiélago noruego de Svalbard para el año 2028? Esa posibilidad fue objeto de estudio en la Escuela de Defensa de la OTAN en 2024, cuando se cumplía una década de desconfianza hacia Rusia, iniciada con su anexión de Crimea en 2014. Desde entonces, al mismo tiempo que invadía y bombardeaba Ucrania, Rusia ha ido reforzando su presencia militar en el Ártico. One worrying sign was observed, for example, after Donald Trump's statement about the US needing Greenland earlier this year. This was immediately followed by statements from ultra-nationalists in the Russian Duma about Svalbard and Russian historical rights on this archipelago, which is part of Norway and which is situated in a geostrategic hotspot as seen from Moscow in the western Barents Sea. Mi nombre es Laura Iglesias y hoy en DW Analiza vamos a hablar del interés geopolítico que ha cobrado el Ártico para potencias como Rusia, China o Estados Unidos. Muy cerca del archipiélago noruego de Svalbard se encuentra Nagorskoye, la base más septentrional de Rusia, situada en el archipiélago de Tierra de Francisco José. Es una base pequeña, con capacidad para hasta 150 soldados, que podrían permanecer allí y autoabastecerse durante cerca de un año y medio. ¿Podría Rusia realmente lanzar un ataque desde allí? ¿O podría quizá hacerlo desde su base de Rogashevo, en la isla de Nueva Zembla, que alberga bombarderos nucleares y que ya durante la Guerra Fría fue utilizada por la Unión Soviética para efectuar ensayos atómicos? El Ártico sigue siendo una región gélida con hasta 6 meses de oscuridad cada año, en donde el abastecimiento de los lugares habitados es complicado. Por eso, para las bases árticas rusas sería difícil sostener un ataque contra objetivos de la OTAN. ¿Pero qué hay de las bases situadas en el norte de la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega y Finlandia? Algunas de esas bases son centros logísticos para la flota rusa de submarinos nucleares que escrutan los fondos del Ártico. Al Kremlin le gusta insistir en que esos submarinos pueden cumplir de inmediato sus órdenes de ataque. A eso se suma que Noruega y Finlandia han registrado recientes movimientos militares en la península de Kola. ¿Quiere decir esto que Rusia se prepara para la guerra? No forzosamente. Lo que sí quiere decir que en caso de un conflicto, pues ese flanco estaría mejor preparado. Aún así, el ejército finlandés, por ejemplo, es un ejército de envergadura, precisamente uno de los más modernos que hay ahora mismo en la Unión Europea, y podemos decir algo similar del noruego o del sueco. Con lo cual, aunque Rusia haya aumentado su presencia allí, tiene enfrente precisamente a los países más fuertes de la OTAN en la Unión Europea. Especular si Rusia pretende una guerra en el norte. Si Rusia pretendiese una guerra en el norte, no la pretendería contra los más fuertes del patio. Teniendo en cuenta el desgaste sufrido por Rusia en Ucrania, ¿no sería descabellado abrir un nuevo frente de guerra en el norte del planeta? ¿Las demostraciones de fuerza del Kremlin en el norte de Europa podrían tener otro objetivo? Antes de responder a eso, hay que tener en cuenta cómo el Kremlin quiere que los rusos se vean a sí mismos. In the Russian public sphere, the mantra is, and it's been for quite some time, that Russia is already in a long-term conflict with the West. They're teaching young people that to sacrifice your life for the fatherland is the utmost patriotic deed. And the Russian Orthodox Church is very much supporting this, blessing soldiers and weapons that are sent to the front in Ukraine and working very actively to underpin the Moscow claim that there is this need to defend against liberal
Europe, which is, in the words of the Russian Orthodox Church, the place where Satanism is growing. Presentar a la Iglesia Ortodoxa rusa como víctima de una Europa supuestamente depravada. Todo indica que esa es la estrategia de Rusia, por ejemplo, en el archipiélago de Svalbard. Estas islas son territorio noruego desde 1920, cuando se firmó el Tratado de Svalbard, un pacto que prohíbe construir instalaciones militares y autoriza a los países firmantes a explotar los recursos mineros de las islas. Así es como Rusia, país signatario, se hizo allí con 5 emplazamientos mineros gestionados por el consorcio estatal ruso Trans-Artygugol. Ante el declive de la actividad minera en Svalbard, ese consorcio ruso, consciente de la importancia estratégica del archipiélago, le saca partido de otra forma. Trans-Artygugol y el consulado ruso conmemoran allí celebraciones militares rusas y también organizan eventos, los filman y los difunden en Rusia, haciendo gala de patriotismo incluso en el lejano Ártico. De esa manera, en agosto de 2023, en el asentamiento minero ruso de Pyramiden, ya casi abandonado, se instaló una enorme cruz ortodoxa de madera fuera del área edificable, obligando a las autoridades noruegas a reaccionar. The governor of Svalbard had to find a way of moving the cross to where it can be legally put up inside the area which is regulated for building, where you can dig and make a fundament for this cross without violating the Svalbard Environmental Act. But he also did not want to provoke narratives of Norway encroaching upon the freedom of religion in Svalbard, you know, and potentially also having these narratives of a Russophobic Norway not allowing for Russian Orthodox faith in Svalbard. Pero con su despliegue de símbolos ortodoxos, el Kremlin parece buscar algo más que alimentar el nacionalismo ruso. Según los servicios secretos de varios países europeos, la Iglesia Ortodoxa rusa también estaría utilizando sus templos para actividades de inteligencia. En la ciudad noruega de Trondheim, por ejemplo, se construyó una iglesia rusa a 1 kilómetro de la Academia de la Fuerza Aérea y a menos de 1 kilómetro de un búnker submarino. Hay casos parecidos en otros países del Ártico. En Finlandia, la iglesia rusa de Turku estaba muy cerca de la flota costera nacional. Las autoridades finlandesas cerraron esa iglesia en agosto de 2022, tras la invasión de Ucrania. En Suecia hay indicios de que la construcción de la iglesia ortodoxa de Västerås habría sido financiada por Rosatom, el consorcio estatal ruso de energía atómica. Curiosamente, la fábrica eléctrica sueca Westinghouse, que produce equipos de combustible nuclear, se encuentra a solo 5 kilómetros de esa iglesia rusa. Vigilar a sus vecinos del Ártico es clave para una Rusia que aspira a controlar las rutas marítimas abiertas por el deshielo, entre un 30 y un 50% más cortas que las que discurren por los canales de Suez y Panamá. También es clave para Rusia conocer las intenciones del resto de los miembros del Consejo Ártico. Se trata de un foro integrado por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, establecido en 1996 para estrechar la cooperación entre todos esos países. Pero el espíritu de cooperación que imperaba cuando Mikhail Gorbachev estaba al frente del Kremlin, con la llegada de Vladimir Putin se convirtió en una carrera de todos los países árticos por el petróleo, el gas, las tierras raras o los metales preciosos ocultos bajo el mar. Putin ya dejó claras sus prioridades en el verano de 2007. 2 batiscafos rusos descendieron entonces a 4.000 metros de profundidad para demostrar que las aguas del Ártico son una prolongación de la plataforma continental siberiana. Rusos pusieron una bandera rusa con un submarino en aguas en el fondo del Ártico. Ellos heredan los aires de grandeza que tenía el Imperio ruso, que ya hicieron incursiones en el Ártico, por entonces sin saber la importancia que iba a tener en hidrocarburos, simplemente por la conquista estratégica, geoestratégica. Si a esto le sumamos los hidrocarburos y las rutas comerciales, evidentemente controlar el Ártico pues es una pieza de caza mayor. Ver la bandera rusa bajo las aguas del Ártico alarmó al resto de los países ribereños. Todos ellos tienen derecho a explotar las aguas y los lechos marinos hasta las 200 millas náuticas. El resto, el Polo Norte y la región central del Ártico, son, según el derecho internacional, patrimonio de la humanidad.
No obstante, al igual que Rusia, todas las naciones árticas reclaman derechos en esa región, alegando que sus plataformas continentales también se extienden más allá de las 200 millas. Sus reclamaciones se superponen en áreas muy amplias, especialmente en una cordillera submarina de más de 1.700 kilómetros de longitud, llamada Cresta de Lomonosov, que atraviesa el Polo Norte y es reclamada por Canadá, Rusia y Groenlandia. Es una situación que conviene solucionar a todos los implicados y que se solucionará en una mesa de negociaciones con unas fronteras claras y definidas, porque yo creo que todas estas potencias van a colaborar mucho en esa parte del mundo. Lo que pasa es que ahora no es el momento. Ahora tenemos la confrontación abierta entre Rusia y los países europeos, la confrontación abierta entre Estados Unidos y China. Entonces no es el momento ahora de sentarse a negociar. There are a lot of insecurity, I think, in how the three great powers who are now involved in the Arctic, the US, China and Russia, how the balance between them will develop in the years to come. El futuro del Ártico también dependerá de cómo termine la guerra en Ucrania, de si Rusia logra ampliar su territorio por medio de la violencia. And such ideas that Russia is actually in a position to reach this goal with Trump in the White House. Such ideas have circulated in the Russian media since the new US administration started its peace efforts. Todo ello pone a los vecinos de Rusia en el Ártico más alerta que nunca. That what Russia is doing in Ukraine is very much linked to how Russia operates also in the Arctic. In Western Arctic states, we have been holding on to this idea of Arctic exceptionalism, that the Arctic is somehow shielded from geopolitical tensions elsewhere in the world. I think we have to realize that this no longer holds true. Ahora, tras numerosos sabotajes de infraestructura occidental en el norte de Europa, Alemania, Noruega y Reino Unido preparan patrullas defensivas conjuntas para rastrear y mantener a raya submarinos rusos y a barcos fantasma relacionados con esos ataques. En el Ártico, la tregua ha terminado.